A lo largo del tiempo, el ser humano ha estado evolucionando constantemente para garantizar su supervivencia, desde la prehistoria hasta la época moderna actual. A lo largo de este recorrido, hemos pasado por distintas situaciones que en teoría hacían imposible nuestro desarrollo. Fue gracias a la capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano que las antiguas civilizaciones lograron sacar provecho de los recursos, conocimientos adquiridos y lograr compartirlos generación tras generación. Es por eso que hoy traemos el siguiente video llamado La historia de la educación. En el periodo paleolítico se tenía una tradición de enseñanzas de conocimientos y experiencias que se transmitían de generación en generación, de manera oral o de forma presencial en las prácticas de distintas actividades, llegando a esta conclusión ya que se dio a conocer la publicación de un trabajo de la revista tecnológica lítica, la cual se encarga del análisis de unos conjuntos líticos en el complejo cultural achelo-yabrudense en la cueva de Quesem ubicada en Israel, la cual se presume tiene unos 300.000 años de antigüedad, en las cuales se encontraron distintas zonas de la cueva posiblemente relacionadas con la organización del espacio por actividades. En este lugar estaba destinado a la práctica de las primeras fases del proceso de producción lítica, una escuela de práctica de talla de herramientas, por llamarlo de alguna manera. Edad donde comienza la educación de una manera más cercana a la que la conocemos, ya que en el año 3300 comenzó la invención de la escritura en Mesopotamia y Egipto, siendo estas las dos grandes civilizaciones más representativas en el inicio de la escritura y el cálculo. Los inicios de la educación en Mesopotamia eran espontáneas y tradicional, ya que giraba en torno a los mitos, la pintura, esculturas, entre otros más, mientras que en Egipto la educación era tradicionalista, ya que los padres transmitían ciertos principios de educación a los niños, los cuales ayudaban a adquirir habilidades y conocimientos para desempeñar su rol, que será heredado a los hijos a través de los mismos padres. En el estado de Atenas, la formación del ciudadano debía ser moral, espiritual y así formar al alumno en la mentalidad del servicio a los polis y a la vez física. A esto se le conocía como la educación del cuerpo y alma. Es aquí donde entra Sócrates, quien proponía que los jóvenes fueran quienes encontraran la verdad y la virtud mediante el arte de la mayéutica, método de enseñanza que trata de crear la duda para llegar a la verdad, iniciando en el método con una serie de cuestionamientos. Este tipo de educación se basa en la enseñanza teórica activa. El método empleado era la conversación y la discusión. Años después se dio el nacimiento de Platón, a quien las escuelas de Sócrates marcaban una nueva y decisiva etapa en su formación, donde no solo entraba en contacto con los maestros, sino con otros discípulos como Eudicles o Simias. Entonces Platón insistió en la importancia del juego en la educación del niño. La educación debe ser organizada por el Estado y corresponder a los intereses de los grupos dominantes, filósofos y guerreros. Para Platón, la enseñanza debería llevar el siguiente orden. La enseñanza de las letras comienza a los 10 años y enfatiza en la gimnasia y la música, terminando a los 20 años. Después de los 20 años, a los 30, se desarrolla el estudio de las ciencias matemáticas, geometría y astronomía. Después de los 30, se aprende la dialéctica durante 5 años. De los 35 años, la persona estaba lista para gobernar. Para Platón, la educación es una educación política, la participación del ciudadano en los asuntos públicos y a través de esta su integración en la sociedad. Después del año 384 a.C., nace Aristóteles, el cual después de la muerte de su padre viaja a Atenas a completar su educación ingresando a la Academia de Platón. Terminando su proceso en la academia, viaja a Asos, donde fundó su primera escuela, donde más tarde Filipo le encargará la educación de su hijo Alejandro. Aristóteles consideraba que la cabeza, el cuerpo y el alma van unidos. Es por eso que mencionaba que la finalidad de la educación es que cada hombre desarrolle lo más posible lo que tiene dentro, para poder así vivir en el estado.
Para este mismo tenía un plan de estudio demasiado rústico. En la infancia, Aristóteles mencionaba que el periodo de crianza hasta los 5 años debía ser sin lecciones, ni quehacer obligatorio y control de experiencias, mientras que de los 5 a los 7 años se tenía que desarrollar los buenos hábitos teniendo una profundización de estos mismos. Después de los 7 años era el periodo de la educación pública, con asignaturas como la de gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Esta entraba en un apartado llamado educación liberal, la cual era impartida en liceos con asignaturas como lo son las matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física y biología. A partir de los 21 años era tener una formación como ciudadano. Según Aristóteles, a partir de los 21 años ya es posible tener la educación. Antes solo se consideraba como una instrucción. Se dice que alrededor de la educación aristotélica se elaboraba una serie de teorías, las cuales eran teoría ilamórfica y antropológica, teoría ética de la virtud, teoría del hombre y fundamentos antropológicos del proceso educativo. En la Edad Media, la educación era exclusiva, la cual solo se le permitía a los hijos de la nobleza y la burguesía. El método de enseñanza era autoritaria, por lo que los profesores no permitían la discusión ni la crítica. Asimismo, recibían de memoria los textos aprendidos sin entender su significado. En esos tiempos, la educación era dominada por la iglesia, la cual era destinada a formar sacerdotes y clérigos. Se basaba al estudio filosófico y tecnológico. Esta educación se dividía en 3 etapas. La escolárica, los niños pequeños aprendían a leer y escribir en latín. El trivium se enseñaba la gramática, retórica y lógica, y el quadrivium se enseñaba matemáticas, astronomía, música y geometría. La historia se hace de cambios y la Edad Moderna ha sido un ejemplo de cambios generados en muchísimos aspectos. La educación en la época moderna era bastante distinta a lo que es hoy en día. Sin embargo, en la etapa infantil la educación familiar era esencial, respetando las etapas de los niños tal como se intenta hoy en día. Los estudios en la época moderna se basaban en la repetición y memorización de los contenidos, por lo que las aulas no necesitaban muchos acondicionamientos. La violencia en la enseñanza era habitual, y aunque en determinados momentos se intentó detener los castigos y abusos, la solución no se encontró en esta época, siendo necesarios muchos siglos más. Sin embargo, la enseñanza universitaria seguía siendo muy conservadora y limitada en la clase alta y pudiente. Para la clase social inferior, que no podían acceder a las universidades, se crearon escuelas de oficio, donde los adolescentes aprendían un oficio al que dedicarse. Esta educación plantea varios objetivos. Uno de ellos, y el más básico, es la atención a todos los individuos, debido a que ésta debe llegar a todos los seres humanos, sin importar la posibilidad de cada uno y las necesidades sociales en las que se encuentren. Es preciso mencionar que la educación toma como objetivo la información de una cultura general, en la que el educando valore la evolución y el esfuerzo de la humanidad, incluso que se sienta integrante de esta. Actualmente tenemos la reforma integral de la educación media superior. Es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados. También se toman en cuenta las competencias y estilos de enseñanza. Por competencias tenemos las competencias sociales, tenemos valores, habilidades y conocimientos. Pero las competencias son las capacidades de poner en la operación los diferentes conocimientos en el ámbito personal, social y laboral mencionado anteriormente. Mientras que en los sociales tenemos las habilidades sociales, habilidades para la vida, comportamiento adaptativo, habilidades interpersonales, conducta interpersonal, entre otras. En los valores tenemos que tener el conocimiento y la habilidad para manejar situaciones en base a los valores, mientras que en habilidades podemos decir que es el potencial que el ser humano tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas, mientras que en conocimientos es más que nada tener la habilidad para aprender, conocer y descubrir para interactuar.
Mientras que en los estilos de enseñanza contamos con dos diferentes, los dinámicos, que se definen como un conjunto de estilos de enseñanza que se caracterizan fundamentalmente por la participación directa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el segundo serían las TICs, se definen como un conjunto de estilos de enseñanzas que se caracterizan fundamentalmente por el apoyo de medios electrónicos, ya sea internet, celulares, cañones y computadoras. Y esto sería todo de nuestra parte, espero les haya gustado y muchas gracias por vernos hasta el final.